El llamado y la huida Jonás no quería salvar a Nínive. La ciudad estaba más allá de la redención, o al menos eso creía él. Había visto las atrocidades cometidas por sus habitantes, las ofensas a los dioses, el sufrimiento que generaban con su corrupción. ¿Por qué arriesgar su vida por un pueblo condenado? Pero la voz del Señor retumbó en su mente, una voz profunda que le decía: Jonás, ve a Nínive, predica contra su maldad, porque su tiempo ha llegado. Jonás cerró los ojos, apretó los dientes y con un suspiro intentó huir. No podía ir, no debía ir. ¿Cómo podría enfrentarse a esa multitud llena de maldad? No iba a aceptar esa misión. Así que, en la oscuridad de la noche, tomó su barco y se dirigió al otro extremo del mundo, hacia Tarsis, donde pensaba encontrar un refugio lejos de la voluntad divina. Pero el mar es un misterio tan antiguo como la tierra misma, y las aguas que Jonás creyó que serían su salvación se convirtieron en su condena. El viento del mar golpeaba con furia los costados de la nave. Las velas se desgarraban como telas viejas y los marineros gritaban, intentando sostener la embarcación que parecía un juguete en manos de un dios enojado. El cielo, ennegrecido por nubes cargadas de furia, rugía con relámpagos que iluminaban la inmensidad del mar. Y en medio de ese caos, un hombre permanecía en silencio: Jonás, el profeta fugitivo. El mandato de Dios aún resonaba en su mente: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás había huido, como si pudiera escapar de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el mar entero parecía ser testigo de su desobediencia. Los marineros, desesperados, echaban cargas al agua, intentando aligerar el peso de la nave. Sus manos temblaban, sus rostros estaban pálidos de terror. Entonces Jonás habló con voz quebrantada: Yo soy la causa. El Dios que hizo los mares y la tierra me envió, y yo huí de él. Echadme al mar, y el mar se calmará. El silencio cayó sobre la tripulación. Nadie quería cargar con la culpa de derramar sangre inocente, pero las olas crecían como montañas, y el barco estaba a punto de partirse en dos. Con lágrimas y súplicas, lo levantaron y lo lanzaron al abismo de aguas embravecidas. En el instante en que Jonás tocó el mar, las olas se calmaron. El rugido del viento cesó, y una paz solemne cubrió el océano. Los marineros cayeron de rodillas, adorando al Dios de Jonás, el Dios vivo. Pero Jonás descendía más y más en la oscuridad del mar, hasta que las corrientes lo envolvieron como cadenas y las algas se enredaron en su cuello. Su vida parecía desvanecerse, hasta que una sombra colosal emergió en las profundidades. Un gran pez, preparado por Dios mismo, abrió sus fauces y lo tragó entero. Dentro de las entrañas del monstruo marino, la oscuridad era total. No había luz, no había tiempo, solo el eco de su propia respiración. El hedor de la muerte lo rodeaba, y sin embargo, allí, en el vientre del pez, Jonás clamó: Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cercó, mas tú, Jehová, sacaste mi vida de la sepultura. 3 días y 3 noches permaneció en aquella tumba viviente, hasta que Dios habló al pez, y éste lo vomitó en tierra firme. Cubierto de lodo, exhausto pero vivo, Jonás cayó de rodillas en la arena. El Dios que da vida le había dado una segunda oportunidad. Esta vez no huyó. Caminó hacia Nínive, aquella ciudad inmensa cuyos muros parecían perderse en el horizonte. Su corazón temblaba al pensar en su misión, pero su voz no dudó cuando proclamó en medio de sus calles: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los reyes, los nobles, los comerciantes y hasta los mendigos escucharon. El eco de sus palabras atravesó palacios y chozas. Y algo inesperado ocurrió. El pueblo entero creyó en Dios. Se vistieron de cilicio,
Ayunaron, y desde el más grande hasta el más pequeño clamaron por misericordia. El rugido del juicio que se cernía sobre Nínive se apagó como el trueno después de la tormenta. Dios miró desde el cielo y vio corazones quebrantados y decidió perdonar. Pero Jonás, el hombre que había huido, se sentó fuera de la ciudad, enojado por la misericordia divina. Bajo el sol ardiente, Dios hizo crecer una calabacera para darle sombra, y luego la secó con un gusano. Entonces la voz del Altísimo resonó: ¿Tienes tú más compasión por una planta que por una gran ciudad llena de hombres, mujeres y niños? Jonás guardó silencio, comprendiendo el peso de aquella lección eterna, que el amor de Dios es más grande que la furia del mar, más vasto que el vientre del pez y más profundo que el pecado de los hombres. Y así, el relato de Jonás quedó sellado como un grito profético a lo largo de los siglos. No hay lugar donde el hombre pueda huir de la misericordia de Dios.